C7, Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy buenos días, nuevamente saludándolo en este espacio. C7, Derechos Humanos, le da la más cordial bienvenida. Y pues obviamente el día de hoy platicaremos sobre temas importantes que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con el ejercicio que hace la autoridad pública aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Para acompañarme abordando este tema, pues como todos los viernes, Mafalda Aguario, aquí conmigo. ¿Cómo estás, Mafalda? Muy bien, Trini, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en esta ocasión. Y a lo largo de estas semanas, Trini, hemos tenido varias inquietudes por parte de la audiencia en torno a cuestiones de salud y de educación, que me parece son de las más frecuentes después de las de seguridad pública. Entonces, es el momento para que se quede con nosotros, porque seguramente nuestro invitado va a responder a todas estas inquietudes que tienen que ver con esos dos temas y con muchas otras cosas que le van a interesar. Ya verá que sí, lo prometemos. Así es, y sin duda, pues C7 a través de este espacio queremos mostrar también que sin duda la pluralidad en el ejercicio de la información, sin ponerle adjetivos, le ofrecemos este espacio donde usted puede presentar cualquier denuncia, cualquier queja en torno al ejercicio público, como ya le comentaba, de las autoridades de gobierno en la zona metropolitana de Guadalajara. Y está con nosotros el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Arturo Martínez Madrigal. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, muy agradecido por la invitación y un saludo también a las gentes que nos escuchan. Y además, Trini, recordar que en la cabina telefónica está con nosotros el doctor Alejandro Segura Padilla, es abogado y va a atender todas las llamadas telefónicas. En caso también de que requieran alguna asesoría, pues él es el indicado para orientarlos acerca de lo que pueden hacer. Si usted tiene alguna situación que sospeche que pudiera ser violatoria de derechos humanos, pues él le puede dar la orientación adecuada. Desde ese tiempo hemos escuchado cómo los diferentes gobiernos municipales, estatales, la misma federación ha creado leyes en torno a la transparencia, precisamente para hablarle a la gente de cuáles son los resultados del ejercicio. Sin embargo, aún con todos y estos esfuerzos, pues tenemos que aceptar que los gobiernos, tanto estatales, municipales, de cualquier nivel, han caído, sobre todo, bueno, muchos de sus funcionarios, en algunas irregularidades, algunas inconsistencias administrativas, en la aplicación precisamente del ejercicio público de forma irregular, y es precisamente de lo que platicaremos el día de hoy, Mafalda. Incluso, Trini, no necesariamente tiene que ser con plena conciencia de sus actos. Hay ocasiones en las que los funcionarios o los servidores públicos no están bien enterados de qué son los derechos humanos y que incluso por omisión se pueden violar los derechos humanos. Pero bueno, si quieres, entramos primero a que el visitador nos diga en qué consiste el trabajo que se desarrolla en la oficina que él encabeza y cuáles son las quejas que principalmente reciben en esta oficina. ¿Cómo está, licenciado? Díganos, por favor. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Miren, la cuarta visitaduría, ahora sí que es todóloga porque finalmente lleva el trámite de las quejas relacionadas con inconformidades que presentan servidores en contra de servidores públicos de todas las dependencias del gobierno del Estado, así como del legislativo y del judicial, con excepción en el caso del ejecutivo de la Fiscalía, porque ahí las quejas son manejadas en la primera visitaduría, aunque yo también manejo parte de lo que es la Fiscalía, pero se concreta solamente a lo de la Fiscalía de Reinserción Social. Esto es lo relativo a los asuntos penitenciarios, eso sí en todo el Estado. De tal manera que pues manejamos todas las dependencias del gobierno del Estado por hechos ocurridos en la zona metropolitana, y desde luego que la mayor incidencia de quejas que se tienen ahí en mi área tiene que ver con los temas de educación, salud, CIAPA y otras, pero las más principales serían esas. Y desde luego que recibimos desde quejas por asuntos que aparentemente no tienen mayor significación hasta quejas muy graves. Sin embargo, en materia de derechos humanos, todos los derechos desde luego deben ser protegidos para todas las personas con independencia de la gravedad que estos tengan. Y eso desde luego propicia que algunas quejas, en su mayoría inclusive, tengan que resolverse por la vía de la conciliación, sobre todo en materia de educación,
Pero hay casos que por su gravedad y cuando se documenta y se demuestran estos, desde luego que lo que procede es la principal resolución que emite cualquier Comisión de Derechos Humanos, como es la recomendación. Así es, pues vamos a hablar precisamente de esos temas, Mafalda, después de la pausa, no sin antes reiterarle en los medios de comunicación que tenemos, tanto aquí en el estudio 3030-5307 y por supuesto también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Así es, se puede comunicar al 3669-1100, donde le van a atender todas sus quejas o inquietudes que tenga al respecto. La pausa y ya regresamos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, ya nos adelantaba el maestro Arturo Martínez que el espacio donde más quejas se han recibido en los últimos años ha sido precisamente educación, salud, algunos servicios públicos como puede ser CIAPA y movilidad. Mafalda, comenzamos con educación. Educación, exactamente, preguntarle, licenciado, ¿cuáles son las quejas en contra de la Secretaría de Educación en las que se ha privilegiado la conciliación? ¿Por qué se recurre a este mecanismo que le permite a la comisión darle solución a estas quejas? ¿Cómo no, Mafalda? Se reciben el común denominador de los hechos motivo de las quejas en materia de educación es el llamado bullying, que nosotros lo hemos más bien denominado violencia escolar, y que se da no solamente entre alumnos, sino que también de repente de maestros a alumnos, y por qué no decirlo, en ocasiones hasta de alumnos a maestros, sobre todo cuando estamos hablando de jovencitos de secundaria o de bachillerato. Pero fundamentalmente es en los niveles de primaria y de secundaria, y la problemática fundamental se da cuando las autoridades no intervienen, cuando detectan la presencia de un problema entre los mismos alumnos. Generalmente no deja de haber situaciones, y esto inclusive lo recuerdo yo desde mis tiempos de que estaba yo en la primaria, el hecho de que algún alumno o un grupo de alumnos agarran, como luego se dice, de bajada a otro o a otros, y que esto de repente luego crece el problema y llegan a darse situaciones de pleitos, de golpes inclusive. Tenemos muchas quejas de esa naturaleza, aunque no todas sean de atentados a la integridad física, porque también tienen que ver con cuestiones de maltrato psicológico, y generalmente ese tipo de quejas las solucionamos con una conciliación, y en ocasiones, porque casi siempre al admitir la queja, cuando admitimos este tipo de problemática, lo que hacemos es solicitar una medida cautelar. En este caso lo hacemos al director del nivel de la Secretaría, ya sea al director de escuelas primarias o bien al de secundarias. Y somos muy concretos en nuestra medida cautelar en el sentido de que se realicen las acciones que sean necesarias para que se solucione el problema concreto que nos está planteando el quejoso, pero además que lo analicen a nivel general del plantel educativo, ya que existen unas reglas de conducta que se publicaron en 2012 que son muy claras para la atención de la problemática de violencia escolar en los niveles de educación, en el nivel de educación básica. De tal manera que el personal de las escuelas sí cuenta con las herramientas necesarias para hacer lo que debe en un momento que se presente esa problemática. ¿Me puede enumerar 5 cosas que son básicas en cualquier escuela? Mire, fundamentalmente sería eso. Luego también, aunque ha bajado mucho, pero también tiene que ver temas con las famosas cuotas voluntarias, que en ocasiones los maestros, aun cuando ya el secretario de Educación ha dado instrucciones no solamente por escritos al personal de las escuelas, sino que lo ha manifestado a través de los medios de comunicación, los directores de las escuelas no tienen
ningún motivo para meter las manos en las famosas cuotas voluntarias. Es un tema que, de acuerdo con la reglamentación, debe ser manejado por la Asociación de Padres de Familia de cada escuela. Desde luego es para gastos de las propias escuelas, mantenimiento y otras cosas, pero el dinero no debe estar manejado por los directores. ¿Se viola el derecho cuando el director o el profesor impide la entrada a la escuela? Desde luego, no debe ser una causa el que no se haya aportado la cuota para que no se le inscriba o bien para que no se le permita asistir a la escuela. Definitivamente prohibido de entrada. Le digo, el propio secretario lo ha manifestado y ha solicitado a los padres de familia a través de los medios de comunicación que cuando surja alguna situación de esa naturaleza lo denuncien de manera inmediata. Claro que hay delitos mucho más graves que esas irregularidades, que es violaciones físicas cometidas en la misma institución, donde se ha comprobado que ha sido también de maestros a menores. A menores, sí. Inclusive el año pasado documentamos un caso muy lamentable de un maestro que abusó sexualmente de una niña de segundo año, de 17 años de edad, en el propio plantel educativo. Es algo que debe ser vergonzoso para todos nosotros, porque finalmente un niño inocente, una niña inocente de esa edad, desde luego que fue engañada en este caso concreto, y pues finalmente el maestro abusó sexualmente de ella. ¿Y qué sucedió legalmente con el profesor? ¿Cómo intervino ahí la comisión? Mire, bueno, la comisión ahí intervino como lo hace en todos los casos, lleva el procedimiento de queja de acuerdo a los pasos que la ley nos establece, y que es primero, bueno, recibir la queja, luego requerir de informe al servidor público que se encuentra involucrado en los hechos, pedir otros informes a otras instancias de la propia escuela, y lo fundamental es la investigación que nosotros hacemos del caso en específico, y auxiliados también por peritos. En este caso concreto que le comento, nos auxiliamos de peritos de la propia comisión, así como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en los cuales se determinó con toda claridad que la niña estaba afectada psicológicamente con motivo de los hechos, y el examen médico que practicó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resultó positivo en el sentido de que la niña había sido violada. ¿En cuánto tiempo solucionaron el caso? Ese caso se solucionó en aproximadamente en la comisión 9 o 10 meses. Sin embargo, con respecto a lo que dices, Trini, sí hay ocasiones en las que la comisión da parte a la Fiscalía, anteriormente Procuraduría, u orienta a los afectados, a las víctimas directas o indirectas, para que también hagan la denuncia correspondiente. En caso de que ya exista alguna averiguación, se pide que se agilice el procedimiento. Desde luego, ¿no? En este caso no lo pedimos porque colateralmente la mamá de la niña presentó una denuncia penal. Tengo entendido que el maestro involucrado en los hechos ahorita se encuentra privado de su libertad por ese motivo. Inmediatamente de que se denunciaron los hechos, la Procuraduría también investigó, fue a hacer la inspección ministerial, ordenó los exámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, consignó el asunto al juzgado, y el juez desde luego que dictó orden de aprehensión, y ahorita se encuentra sujeto a proceso. Aquí lo importante es señalar que gracias a ese caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en casos similares de mayor o menor dimensión, actúa de esta forma, para que usted, que nos está escuchando y viendo, sepa cuál es la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de educación. Exacto, que como lo hemos dicho en otros programas, Trini, que no se queden callados, y que si usted detecta que hay una presunción de que pudo cometerse una violación de derechos humanos, acuda a la comisión, y entonces ahí ya se dará el procedimiento, se le dirá sí, efectivamente, hay motivos para que nosotros hagamos la investigación o no, pero lo que usted puede hacer es esto, e incluso hay acompañamiento psicológico, asesoría, para que las víctimas o posibles víctimas pues puedan sobrellevar este proceso que, por ejemplo, en el caso que menciona el licenciado
licenciado Arturo Martínez, pues es muy doloroso, no solamente para la niña, sino para los familiares que la rodean. Así es, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Hay temas importantes también en materia de salud. Le pedimos que nos marque 3030-5307. Están, por supuesto, atendiendo todas sus llamadas. El doctor Alejandro Segura Padilla, ahí en la cabina, escuchando todas sus quejas, Mafalda. Así es, regresamos con temas de salud y movilidad. Así es, volvemos. C7, Derechos Humanos. Bueno, le prometimos regresar y hablar sobre el tema de todo lo que tiene que ver con las irregularidades en el sector salud, Mafalda. Así es, escuchamos también por parte del Ombudsman la semana pasada, Trini, que en el año pasado hubo un gran número de recomendaciones a favor de las mujeres. También en la cuarta visitaduría de la comisión se ha tratado temas que tienen que ver con salud de la mujer. Licenciado, si nos puede platicar un poquito de esos casos que ustedes han atendido, que han investigado y que han concluido en recomendaciones. ¿Cómo no? Mire, fundamentalmente las quejas que tienen que ver con el área del derecho a la protección de la salud consisten o bien en negativa de la atención médica o bien en malas praxis de parte del personal médico en varios casos. Fundamentalmente, las quejas que yo he considerado como más graves en la cuarta visitaduría tienen que ver con la atención de la mujer cuando comparece a alguna institución de salud con el propósito de que se le atienda el parto. En este momento recuerdo yo una queja que finalmente culminó con la recomendación 12 del año pasado, de 2013, en la que el quejoso, que era el esposo de la señora, narró que acudió al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, efectivamente, el día 16 de abril de 2012, aunque tenía programado su parto para el día 22 de ese mes. Sin embargo, acudieron porque la señora presentaba moco vaginal abundante. Sin embargo, lo único que le dijeron en el hospital que eso era normal. Finalmente, la señora regresa el día 19 de ese mismo mes al hospital porque decía que no sentía movimientos de su bebé. Y lo único que le dijeron en esa ocasión, desafortunadamente, que era por falta de alimento. Por lo tanto, pues tuvo que regresarse a su casa. Ya para el día 21 la señora empieza con dolores, acude el día 21, le toman un ecosonograma y el médico le dice que le faltaban 15 días para el parto. Por lo tanto, se regresó a su casa y le dijeron que pues, regresara a los 15 días. Sin embargo, la señora continuó con dolores intensos y tuvo que regresar por la madrugada del día 23 de ese mismo mes. Estamos hablando de abril, porque creo que dije marzo, estamos hablando de abril. Que regresó el día 23, regresó ella el día 23 por la mañana, en la madrugada, porque ya no aguantaba los dolores, y el médico que la atendió le dijo, regrese en 12 horas. Pues sí se regresaron a su casa, pero al ratito volvieron. Regresaron como a las 9 de la mañana, ya la atendió otra persona, una doctora en este caso específico, y advirtió que ya era una cuestión riesgosa su atención, porque le detectó lo que se denomina desproporción céfalo, ¿cómo se le llama? Pues una irregularidad. Que el bebé tenía la cabeza más grande de la proporción de la pelvis de la señora, y que por lo tanto debería ser atendida urgentemente. Sin embargo, da la casualidad, desafortunadamente, que ese día no había camas suficientes para atenderla, y esa misma doctora la derivó de urgencia a un hospital particular, de esos particulares con los que la Secretaría de Salud tiene convenio para atender a pacientes a través del Seguro Popular. Más o menos a las 10 de la mañana se presenta la señora en ese hospital particular,
la ingresan a las 10:45, el quejoso nos dice que le dieron una atención muy adecuada. Sin embargo, la investigación también nos arrojó que la cesárea se la practicaron hasta casi 3 horas después de que llegó a ese hospital particular, y para entonces el bebé ya había fallecido. No obstante que todavía cuando ingresó allí al hospital presentaba frecuencia cardíaca, lo que indicaba que estaba vivo. En este caso específico, la comisión encontró responsabilidad en un médico que la atendió el día 21 y en otro médico que la atendió en la madrugada del día 23, porque estaba todavía en posibilidad de que de haber sido atendida se hubiera salvado el bebé. Y otras irregularidades más que se cometieron, como por ejemplo, omitieron poner notas. Los médicos, cada que revisan a una persona, tienen que anotar en su expediente clínico lo que observan. También concluimos que uno de ellos no practicó un interrogatorio adecuado a la señora con el propósito de indagar qué problemática pudiera tener. ¿Cuál fue la finalidad o en qué terminó el caso de los doctores específicamente? Lamentablemente vemos que termina esta negligencia en la muerte del bebé. Del bebé. Lamentable. Pero ¿qué pasa con ese doctor y con esos dos doctores? Mire, en este caso específico, la comisión, en cuanto a ellos concretamente, hizo 2 cosas. Por un lado, solicitó que se les instruyera un procedimiento administrativo para que se determinara la responsabilidad en que pudieran haber incurrido, y por otro lado solicitó que se iniciara una averiguación previa para determinar si también habían incurrido en una responsabilidad de carácter penal. También nosotros en ese caso específico solicitamos a la Secretaría de Salud que se reparara el daño a la señora. Tengo entendido que ya se le reparó. Pero además de eso, nosotros solicitamos en esa ocasión que se dotara al hospital del personal suficiente y de instalaciones adecuadas y equipamiento, con el propósito de que no ocurran situaciones de esa naturaleza. Sin embargo, debo decirle que ahorita, allí en la visitaduría, tengo algunas quejas por hechos muy similares que todavía están en trámite, y desde luego que resulta muy lamentable que no hayan hecho esta mejora, y que sobre todo los pacientes del mismo hospital, de la clínica Esperanza López Mateos. Así es. Hay que tener mucho cuidado, señores. Ahí está ya el aviso, y pues sería tema a tratar. Pues sobre todo, Trini, también que esto nos sirva como precedentes para reclamar nuestros derechos, para saber a qué tenemos derecho, como lo que acaba de mencionar el licenciado, de las anotaciones que tienen que hacer los médicos en el expediente, de que si no nos preguntan muchas cosas, pues quizá nosotros también insistir en cuáles son nuestros síntomas, en qué es lo que estamos haciendo. Esto todo nos involucra en una cultura de los derechos humanos, tanto para nosotros reconocerlos y saber reclamar que se respeten y garanticen, como para los servidores públicos, pues que sepan también que están incurriendo justamente en violaciones de derechos humanos, ¿no? Así es. 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. Vamos a la pausa y ya regresamos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, hay otros espacios que tienen que ver con el gabinete del gobierno del estado, como es la misma Secretaría de Movilidad, y que también otros municipios tienen que ver en conjunto, por ejemplo, también con el CIAPA, ¿no? Son esos organismos que se expanden más allá del municipio. ¿Qué pasa, maestro, en torno a, por ejemplo, movilidad? Mire, en el tema de movilidad, las quejas tienen que ver más bien con la actuación de los elementos de vialidad que andan en las calles, y por lo general relacionados con que no están conformes, por ejemplo, una persona que se le expide una infracción y que su queja consiste en que no es cierto que cometió la infracción.
En ese tipo de casos normalmente son muy difíciles de comprobar porque la comisión, para determinar que hay una violación de derechos humanos, tiene que contar con los elementos probatorios necesarios. Sí ha habido casos en los que los hemos acreditado, pero en otros no. ¿Cómo le hago yo si soy víctima del abuso de un elemento de movilidad? Bueno, todas las personas para efectos de queja ante la comisión tienen que hacer lo mismo, presentar la queja, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante contar con los elementos necesarios que acrediten que no se cometió la infracción, por ejemplo, en este caso, o bien muchos se quejan de que efectivamente se pasó un alto, pero que luego ya el elemento de vialidad le incrementa otro tipo de infracciones, por ejemplo, que no traía el cinturón de seguridad, que iba hablando por teléfono, o bien que lo ofendió o que trató de darle dinero para que no le levantara la infracción. Entonces, sí son asuntos en los que hay que demostrarlos. Generalmente, bueno, uno de los medios de pruebas es el testimonio, pero también luego cometen errores los elementos de vialidad en el sentido de que al momento de levantar un folio por una infracción X, luego lo fundamentan en un artículo del reglamento que no corresponde y también, desde luego, eso es una violación. ¿Se están incrementando las quejas contra movilidad? Fíjese que al contrario, en lo que corresponde en una comparativa del año pasado a lo de este año, hemos recibido mucho menos quejas que las que tuvimos el año pasado o los años anteriores. Yo creo que ahí es muy probable que se haya puesto orden en ese sentido, porque sí es muy notable que han bajado. Hay también, el licenciado Arturo Martínez, cuarto visitador, otro tipo de quejas que tienen que ver con Cistecosome o Citeur, que también atiende su visitaduría, ¿no? Sí, en el caso del Cistecosome, de repente son planteadas por choferes que trabajan también, que trabajan para el Cistecosome, pero que su función es conducir vehículos de transporte de pasajeros. ¿Y en qué sentido? Ahí generalmente más bien ese tipo de quejas se encuadran en lo laboral y esas quejas son turnadas. Llevé algunas yo el año pasado, por ejemplo, pero luego fueron turnadas al área que se acaba de crear precisamente el año pasado para atender los asuntos de carácter laboral. En el caso del CIAPA, las quejas van dirigidas en el sentido de que las personas luego reciben, valga la redundancia, sus recibos de cobro con cuentas muy incrementadas, según ellos refieren. Hay en algunos casos que tienen razón, en otros no, porque a veces sin tener el medidor, la persona en su domicilio, le llegan cuentas muy altas. ¿Y esas se concilian? Y esas se concilian. Generalmente las quejas del CIAPA se concilian. Recuerdo yo, por ejemplo, de un acta de investigación que abrimos cuando, creo que fue a finales de 2010 o principios de 2011, con motivo de aquel incremento que se iba a dar, o bien iban a cortar el agua a toda la persona que no, morosa, que no tuviera al corriente sus pagos. Sin embargo, se fue muy consciente por parte de la autoridad en el sentido de que en aquellos casos en los que la persona fuera, que perteneciera a un grupo vulnerable, por ejemplo, bueno, pues no se aplicaría, y que en los demás casos se podría reducir a un suministro al mínimo, ¿no? Ya no existe ese problema, sin embargo, sí seguimos recibiendo quejas relacionadas con ese tema. El tema también, vamos a retornar al tema de salud. Comentábamos que lo de la influenza es un tema muy importante donde también ustedes tienen caso, y sobre todo porque todavía estamos como en una especie de alerta, ¿no? Los casos se siguen registrando, se siguen aumentando, hay muertes todavía por esto. ¿Qué hay de...? Sí, mire, es un tema muy preocupante. Nosotros en la comisión no hemos recibido hasta ahorita quejas relacionadas con la influenza. Sin embargo, el presidente de la comisión dispuso que se abriera un acta de investigación precisamente a raíz de las notas periodísticas que han venido saliendo en cuanto a que se incrementa el número de fallecidos y desde luego también el número de casos.
Efectivamente, le solicitamos nosotros al secretario en esa acta de investigación que nos proporcionara información muy concreta, en el sentido de que nos dijera los nombres de las personas que han fallecido con ese motivo y los hospitales en los que ha ocurrido el fallecimiento, con el propósito de nosotros determinar si existen suficientes elementos para dar trámite a una queja. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2009 que el problema fue muy grave. Recordemos que se trató de una pandemia inclusive, no solo a nivel nacional, sino internacional. En aquella ocasión sí documentamos casos en los que la autoridad incurrió en omisión en la atención de, no sé si de 2 o de 3 casos específicos, y que sí se determinó responsabilidad. Ahorita sabemos que la autoridad está tomando algunas medidas, y también le pedimos al secretario que nos informe de manera muy específica qué medidas y qué acciones preventivas se están tomando para evitar que se propague. Así es, porque hace un momento hablábamos del caso de la mujer que perdió a sus hijos, falta de espacio para poder dar o prestar la atención médica, y sucede que en los casos de la influenza pasa lo mismo, ¿no? Por falta de capacidad en esos hospitales públicos, pues igual está el de influenza con el de VIH en un mismo espacio, y claro, esos son reportes que ha hecho la misma ciudadanía y que sin duda la Comisión Estatal de Derechos Humanos estará observando para hacer indicaciones. No, estaremos muy atentos y desde luego invitamos a la población que no se sienta bien atendida en el caso específico de la influenza o de cualquier otro asunto que estime que sus derechos han sido violados, acudan a la comisión o se comuniquen. Las quejas se pueden presentar por teléfono, por internet, personalmente, por escrito, en fin, están diferentes medios de presentación de quejas, y desde luego que estaremos atendiendo las que se presenten. Hay un tema muy importante que en el espacio que teníamos por la mañana de 9 a 10 de la mañana en C7 Mundo Sano, nos recordaron que a través de la ONU, a través específicamente de su espacio ONUCIDA, el día de mañana será el día de cero discriminación contra las personas de VIH. ¿Por qué tomo este tema que además tiene que ver con la salud sin duda? Sino que al principio, cuando comenzamos el programa, hablamos de que también su visitaduría se encargaba de cárceles o prisiones. Grupo de población que padece VIH, ¿cuál es el tratamiento que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su seguimiento? Sí, mire, existe un programa de atención a enfermos de VIH-Sida en reclusorios, derivado de una recomendación que la Comisión emitió hace algunos años, y ese programa está bajo la responsabilidad del COESIDA, el Hospital Civil y los propios autoridades de los reclusorios, y la Comisión lo supervisa mensualmente. Lo que nosotros supervisamos cada mes en los reclusorios es que se les esté otorgando, primero que un programa de detección, ver si existe un programa de detección al interior de los reclusorios con el fin de verificar si hay personas que viven con VIH-Sida. Y segundo, verificar que a esas personas se les esté atendiendo y se les esté otorgando el medicamento que requieren para su atención, como los retrovirales. Eso lo hacemos mensualmente, es información desde luego que nosotros manejamos como muy reservada en cuanto a nombres de internos, pero se hace un trabajo, yo creo que muy importante desde el COESIDA, porque hay que concientizar no solamente a la persona que puede ser portador del VIH, sino a su propia familia. Hay que orientarlos y prepararlos psicológicamente para pues enfrentar el problema por un lado y por el otro para que tengan conciencia de que es una enfermedad que si se atiende de manera adecuada, finalmente no tiene mayor problema. Así es. Y sobre todo también pues concientizar acerca de no discriminar, que es justamente el motivo del día, ¿no? De la conmemoración, que no caigamos en conductas discriminatorias. A lo mejor, insisto, muchas veces es por omisión, porque no estamos enterados de hasta dónde con nuestras palabras o nuestros actos podemos discriminar a una persona, ¿no? En la parte laboral también las dependencias públicas, estar muy pendiente de que no sucedan estos actos, y si llega a suceder algo así, pues obviamente denunciarlo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y recuerda, el día de mañana reiteramos la invitación a participar en esta campaña Cero Discriminación.
vamos educándonos en torno a los derechos humanos de las personas con VIH, que no son personas diferentes o distintas, son personas completamente iguales. Se nos invita a portar una mariposa o sumarnos con una fotografía, nosotros sosteniendo una mariposa a través del Twitter o a través del Facebook o cualquier red social. Muy bonita campaña, así que hay que unirnos. Así y bueno, si usted cree que puede ser víctima de una violación de derechos humanos, lo invito a que se comunique a la comisión al 3669-1100. Si nos ve o nos escucha en el interior del estado, puede llamar sin costo al 01800-201-8991 y también puede dirigirse a través de la página de internet www.cedhj.org.mx. En la parte superior derecha hay una opción para que usted presente su queja. Maestro Arturo Martínez, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío y les agradezco mucho la invitación y quedamos a las órdenes para si se llega a ofrecer alguna otra situación. Por supuesto, va a ver que sí. Muy buenas Muy tardes, amable. Trini. Hasta Muy luego. amable. C7, Derechos Humanos.